Buenas noches. Esta reunión es para definir si se va a hacer o no, si la producción petrolera nos conviene por concesión o contrato. Pues bueno, lo primero que tenemos que ver como introducción, lo que quisiera exponer es que hay dentro de la producción petrolera, como cualquier otro negocio, en el cual interactúan pues, dos fuerzas principales que tienen diferentes intereses, a diferencia eh, es muy importante recalcar los intereses, porque a diferencia del libre mercado, en el libre mercado todas las empresas son privadas y comparten las mismas características, comparten los mismos intereses. Cuando hablamos de la producción petrolera no compartimos los mismos intereses. Las empresas privadas buscan la mayor rentabilidad y el Estado busca otros intereses. Por el lado de los gobiernos lo que buscan pues, es la maximización de la renta para el Estado de la producción petrolera, asegurar el abasto nacional, que eso significa pues soberanía, soberanía energética, desarrollo tecnológico de la industria y contenidos nacionales. Son parte de los beneficios sociales que la actividad petrolera del gobierno, como su deber como gobierno, tiene que arrojar hacia la población, ¿no? Son los beneficios sociales que tiene que detonar la industria petrolera hacia su gobierno. La protección del medio ambiente, que es eliminar, bueno, no eliminar, no se puede eliminar, siempre va a haber un daño, pero sí minimizar las externalidades, como se les llama económicamente, a los efectos negativos de las actividades económicas, que son una externalidad, son costos que no se asumen en el proyecto, entonces los sufren, los pagan otras personas, ¿no? Por eso son costos más elevados, bueno, es algo más que no voy a tocar aquí ahorita. Compromisos mínimos de trabajo de la empresa invitada, ¿no? En el sentido de que la inversión en el país, el respeto al medio ambiente. Y por el lado de los contratistas, pues son otros sus intereses. La proporcionalidad del riesgo del proyecto y la compensación. Ellos siempre van a buscar maximizar sus ganancias y no está mal, porque si no, entonces no serían competitivos. La mayor competencia, la leal, genera economías de escala, ¿no? Entonces, tú generas una tecnología y entonces reduces tus costos y aumentas tu producción y eso incrementa el margen de la utilidad y eso va haciendo que las mejores empresas o los mejores tipos sean los que sean los ganadores en el mercado porque ofrecen los mejores productos a los más bajos precios. Eso es parte de la normalidad. La contabilidad de las reservas, eso también tiene que ver con el hecho de que puedan o no competir en el mercado, si ellos pueden tener o no acceso a esas reservas. La flexibilidad contractual y estabilidad regulativa. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que si ellos establecieron un contrato con determinadas condiciones, pues no porque cambia el gobierno o cambien, pues como ya ha pasado y bueno, en esta administración no ha tenido no ha tenido cambios significativos, ¿no? Más que la revisión, y eso lo vamos a ver en otra parte, más que la revisión de los órganos reguladores que antes eran como más tramitadores, ahora los órganos reguladores sí son más supervisores respecto a los contratos que se hicieron desde las primeras rondas del 2015 a la fecha. Entonces, pues lo que esperan las empresas pues es de que cuando establecen un contrato, pues que no les vayan a cambiar las condiciones en las cuales ellos pues vayan a perder la inversión que hicieron en el país, ¿no? Busquen la capacidad de recuperar los costos de inversión, que era como lo hablamos, la máxima rentabilidad, es una evaluación costo-beneficio. Yo hago un costo y entonces con el tiempo voy teniendo beneficios, voy a tener también costos de inversión, pero a la hora de que yo hago una operación financiera, me traigo a valor presente mis beneficios menos los costos con un costo de oportunidad y esos indicadores pues deben ser rentables. Si salen rentables, pues entonces yo maximizo mis costos, ¿no? O recupero mis costos de inversión. Menor control administrativo sobre el contrato, que los trámites no sean más caros o que los costos no se deriven por el proceso productivo, sino más bien que los costos se deriven por el proceso productivo, no por la tramitología, ¿no? Para poder llevar a cabo esos proyectos, aunque se detengan por algunos trámites, son los costos de transacción, ¿no? El arbitraje internacional, pues siempre que exista la posibilidad dentro del contrato de que ellos se puedan defender ante un organismo internacional en materia comercial, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? La reforma energética en materia comercial respecto a los gobiernos, ¿no? Que son quienes les abren el nicho de negocio para que ellos puedan realizar la explotación. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿no? Estas características, que los intereses que buscan las empresas privadas
respecto al Estado, que son intereses públicos los que buscan que predominen, pues entonces hay que entender cómo poder lidiar qué es mejor para el proceso productivo, la concesión o el contrato. Para ambos, ¿no? Las ventajas o las características y ahorita vamos a concluir, las ventajas de las concesiones, como ahorita lo podemos ver, son las ventajas de las concesiones es de que el productor tiene la libertad para poder hacer las exploraciones necesarias en el territorio que le designe la concesión del Estado. Es propietario de sus propios medios de producción, es propietario de la producción de petróleo y hasta puede participar en la comercialización del petróleo. ¿Cuáles son esas ventajas para el productor? Pues que le da cierta seguridad respecto a la producción. ¿Cuáles son las ventajas que tiene eso para el país? Pues que el país, eso también depende de parte importante para definir si es mejor la concesión que los contratos, tiene mucho que ver con la madurez política y legal del país. En este caso, una concesión, para el país, le convendría a un país en vías de desarrollo, pero con una fortaleza jurídica, porque en la concesión el gobierno no necesita una estructura fuerte, sí de vigilancia, pero no económica. Casi toda la inversión la realiza el productor. Entonces, para el gobierno es relativamente barato. A diferencia de otros contratos donde la producción es compartida, el gobierno debe tener, o a lo mejor la producción es compartida, generalmente el gobierno debe tener una empresa estatal de producción. Y esa empresa estatal de producción debe tener ciertos activos para poder participar en conjunto, que ahorita es lo que vamos a ver. Entonces, esas son generalmente las características de una concesión. ¿Cuáles son los ingresos que puede obtener el Estado de una concesión? Pues son primero las regalías por la producción, o los royalties, o lo que le llaman los royalties and tax, que son las regalías más los impuestos, y algunas deducciones, ¿no? Que son las depreciaciones, agotamientos, amortizaciones y costos intangibles de perforación. Varios temas contables. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los contratos? Hay tres tipos de contratos que nosotros tenemos aquí bueno, ejemplos que tenemos que se desarrollaron aquí en la reforma energética. Son el contrato de producción compartida, el contrato de riesgo y el contrato de servicio puro. El contrato de servicio puro, aunque está ya señalado en la reforma energética, y era algo un contrato que ya practicaba Pemex, ¿no? ¿Cuál era el problema de los contratos de puro? Pues uno, la corrupción, y dos, pues que estas empresas llegaban, no necesariamente estaban vinculadas al crudo, o sea, no eran las mejores empresas, las más competitivas, solamente cobraban por el servicio independientemente de que Pemex tuviera o no la recuperación de la producción. Es muy ventajoso un contrato, ya sea un contrato de riesgo, que tiene que ver con que no se le paga petróleo a la empresa, sino ese petróleo se vende y conforme se coloque en el mercado, se van a repartir las ganancias entre el productor y el gobierno, o el contrato de producción compartida. Entonces, existen estas tres figuras de contrato. ¿Cuál es la ventaja de estas tres figuras de contrato? Pues las principales es que el riesgo ya no, bueno, sí, el riesgo sí lo absorbe el productor, pero hasta cierta medida, ¿no? Y está bajo control del Estado. La producción siempre va a ser, o sea, el petróleo por debajo y por fuera, ¿no? O a la boca de la garganta de la salida del petróleo, le va a pertenecer al Estado en este caso, ¿no? O sea, tiene que ver con una soberanía energética. Esa es de las principales diferencias que existe de los contratos respecto a la concesión. Um, um, en el contrato, por ejemplo, de producción compartida, la empresa tiene derecho de recuperar costos tasados mediante la producción proveniente del área de objeto del contrato y y se queda con un porcentaje en especie de la producción y que ellos ya lo colocan en el mercado y con eso ellos ya recuperan sus costos. Las instalaciones y los equipos son propiedad del Estado, esto es muy importante, esto es parecido como las concesiones, como las concesiones ferrocarrileras, digo, estos son contratos, no son concesión,
pero es parecido en el sentido de que las instalaciones o sea, siempre van a permanecer o siempre van a pertenecer al Estado. En este caso, las instituciones, no solamente la zona por donde pasa la vía, por ejemplo, en las concesiones férreas, sino también las vías le pertenecen al Estado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de contratos? Pues que el Estado puede participar como socio del proyecto. Se supone que en los contratos, en los sistemas de contratos, el Estado tiene una mayor participación como regulador, pero no solo como regulador, sino como planeador. En este caso, la Secretaría de Energía es la encargada de manera legal. En las leyes secundarias está estipulado que es aquella que debe conducir la estrategia de producción energética del país. Los contratos de servicios era lo que ya habíamos mencionado, y los contratos de riesgo, los contratos de riesgo pues es la misma producción. El crudo no le pertenece nunca al contratista. El crudo, en este caso que es como el mexicano, se pone a disposición de otras empresas, pueden ser hasta el mismo Pemex, se encarga de venderlo, y el Fondo Mexicano del Petróleo capta esos recursos que llegan al país, y él se encarga de pagarle a cada uno de las empresas participantes, y también al gobierno de las empresas participantes en la cadena de producción. Entonces, algo muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí con la reforma energética. En Irán, por ejemplo, tuvieron un tipo de contrato que es el contrato buy and back o buyback, que el principal objetivo que buscaba pues era atraer inversión extranjera directa. Esa es otra de las diferencias. Las concesiones no necesariamente dejan inversiones, o sea, tienen beneficios sociales como tal. Integrar a empresas productoras empresas nacionales a la cadena productiva, generando desarrollo tecnológico y capacitación a las personas. Se supone que los contratos, el sistema de contratos sí lo debe establecer. Ahora, no necesariamente o sea, no hay características propias de los contratos y características propias de las concesiones. Depende mucho de cuáles sean las condiciones, el poder del Estado para poder realizar o para poder imponerse o buscar las ventajas en cada una de ellas. Así lo marca la historia. O sea, las primeras concesiones, los estados eran muy débiles, y conforme se fueron fortaleciendo, pues fueron ocurriendo diferentes cosas, como la creación de la OPEP en 1930 bueno, no, de las primeras cosas, de los primeros hechos históricos que ocurrieron, en el cual la concesión saudita de 1937, en el cual se buscaron mejores condiciones para el gobierno saudí, y en 1971 pues las renegociaciones de la OPEP, con lo cual buscaron que se incrementaran los costos del petróleo, para que así las regalías fueran mayores para los países productores. Entonces, esto ya ha venido cambiando también el sistema de concesiones. Ahora es muy curioso que los sistemas de concesiones los tengan los países desarrollados, y los países en vías de desarrollo tengan sistemas de contratos. Como ya lo señalaba, un sistema de concesiones funciona muy bien cuando el Estado es robusto. En este caso, el Reino Unido tiene un sistema de concesiones. Noruega tiene la Statoil, que es una empresa paraestatal que tiene muchos recursos. Eso no es el caso de Pemex, ¿no? Que tenemos una deuda muy grande. Tiene muchos recursos y se encarga de administrar estos pagos con los productores. Otro de los ejemplos pues es Brasil, que señalan que Petrobras pues creció de una manera muy acelerada. Sin embargo, ellos dejaron entrar la inversión extranjera directa, bueno, más bien permitieron la entrada de capitales privados a la producción desde los años 70. Ahora, ¿eso qué tantos beneficios le ocasionó a Brasil? Pues no se sabe, porque de esa producción no sabemos si ellos mismos lo hubieran hecho y lo hubieran vendido de manera propia, cuánto es lo que hubieran ingresado. No se menciona. Pues en fin, ¿de qué depende si vamos a tener un sistema de concesión o un sistema de contratos? Depende principalmente de que el sistema político sea robusto, sea democrático, y que exista un Estado de Derecho. Eso es principalmente para poder definir si va a ser un sistema de concesiones o un sistema de contratos. En ambas partes se requiere cobra mayor importancia en un sistema de concesiones,
pero también es muy importante para un sistema de contratos. Básicamente esas son las diferencias y esa es la opinión que les dejo en la mesa, pues para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Gracias.